buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 22 de agosto del 2023, programa número 26 de Sin Límites, edición 2023. Saludamos cordialmente a toda la gente que nos sigue desde sus hogares. A ver, el comentario de la semana, y tiene que ver con la actividad que tuvieron, ¿no?, los tres candidatos más votados en la elección del otro domingo, y donde evidentemente empieza a perfilarse una campaña, que si bien es cierto, no empezó en un 100%, no hay una largada oficial, pero la realidad es que ya todos los candidatos han empezado a perfilar su forma de campaña, cuáles van a ser los puntos altos, los débiles, que vamos a tratar de alguna manera de analizarlo en esta columna, ¿no? Por supuesto que Javier Milei fue la vedette, o sea, evidentemente después de la elección del día domingo 13, sin duda que todas las cámaras miraron para acá, porque bueno, picó en punta, ganó con contundencia una elección cuando no lo esperaba prácticamente nadie, los números no parecían indicar esto, pero la realidad lo llevó, ¿no es cierto?, a Javier Milei a hacer que con más de 30 puntos termine ganando, ¿no es cierto?, estas PASO. Ahora, digo fue la vedette porque hizo un raid por todos los programas, ¿no?, de televisión, de radio, dio notas para medios digitales. La realidad es que, como siempre, no estuvo exento de polémica en ningún momento y marcó algunas cuestiones que en muchos de los casos vienen a contramano de la teoría de Baglini, ¿no? Esa teoría que cuando vos más te acercás a las posibilidades de poder, más te empezás a atemperar los dichos y a acomodarlo a lo posible, digamos. Uno cuando no tiene ninguna posibilidad de ganar puede prometer un montón de cosas. Yo me acuerdo, había Castiñeira, creo que era la candidata de la izquierda, que pedía un salario básico de 500.000 pesos. Claro, cuando no tenés ninguna posibilidad de llegar al poder, podés tranquilamente decir este tipo de cosas. Cuando el poder se empieza a acercar, bueno, hay que empezar a bajar los decibeles y hablar. Javier Milei tuvo algo que en esta semana, y obligó, me parece, a otros también, empezar a hablar de los equipos técnicos, ¿no? Empezó a mostrar de repente, dentro del marco de la orfandad que tiene de equipo, porque siempre nos hacíamos esta pregunta, ¿cuáles son los equipos de Milei? Era prácticamente Deportivo Milei, de hecho, no llegó ni siquiera a poner candidatos a diputados y senadores en provincias que después terminó ganando, como pasó en San Luis, como pasó en Misiones, por ejemplo, donde uno decía, a ver, si ganó de las 8 provincias que elegían senadores, ha ganado en 6, quiere decir que tiene que llevar 12 senadores y llevaba 8. Digo, ¿cómo es este tema? Nos preguntábamos ese domingo de las elecciones. Claro, cuando entramos a mirar, la realidad es que no llegó a tener candidatos en 2 provincias que, reitero, solo terminó ganando, sin candidato terminó ganando. Y esto fue Santa Cruz y esto fue Misiones, y Santa Cruz con ley de lema encima, ¿no? O sea, teniendo esta particularidad también, bueno, terminó ganando en esta provincia. Ahora ha empezado a presentar a sus equipos técnicos, ¿sí? A tirar algunos nombres dentro del marco de lo que entiende va a ser su gabinete ministerial. Solamente 8 ministerios, o sea, volver a lo que fue en el inicio, digamos, ¿no? Cuando había 8, va a eliminar a 11 ministerios. Bueno, esto es una de las promesas de campaña, ya definió cuáles van a ser los ministerios y prácticamente empezó a tirar nombres para cada uno de ellos, reciclando el nombre de muchos exfuncionarios de la época de Carlos Menem, ¿no? Últimos funcionarios menemistas. Por ejemplo, los 3 que tuvieron en las charlas con el Fondo Monetario Internacional son exfuncionarios de Carlos Saúl Menem, ministro de Economía, titulares del Banco Central, estuvieron en cargos importantes, en el BID. Bueno, vamos a ver, pero ya vamos a volver un poquitito sobre esto. Puso, reitero, varios nombres sobre la mesa y empezó a ganar absolutamente la centralidad en esto, ha recuperado la centralidad política en esto, todos los medios están mirando acá y es un poco el que ha empezado a dirigir cómo iba a ser esta campaña, ¿no? A elegir lo mismo. La gente, y bueno, muchos creen ver en esto un verdadero salto al vacío, porque grandes definiciones de Javier Milei en la práctica dan toda la sensación de ser inviable, imposible de llevar a cabo, sobre todo con lo que sería una conformación de una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo va a ser Javier Milei para gobernar? Pero puso sobre la mesa cuestiones que si uno la analiza, decir, ¿y por qué saca tantos votos en estos lugares cuando su mensaje es un mensaje diametralmente opuesto a lo que pueden ser los intereses de esa gente? A ver, salió segundo en las cárceles. Y está hablando de las cárceles, que lo va a hacer trabajar a todos, que se van a tener que ganar el sustento de lo que hacen. O sea, si hay alguien que no la van a pasar bien, como la venían, a ver, dentro de lo que se puede hablar, pasando hasta ahora, eran los presos. Salió segundo.
O sea, increíble, pero cierto. Hay lugares donde dice, pero a ver, ¿cómo lo acompañan? ¿Por qué lo votan? Hay un salto al vacío, hay un voto que es el hartazgo. Realmente, si uno analiza la elección de Javier Milei, no puede tener otra explicación si no es del hartazgo de la gente, de la necesidad de algo distinto, donde ya a un sector grande de la sociedad no le importa nada de nada lo que le digan los políticos. Es la única explicación que puede tener. Y como ese sector no quiere decir que votó esto, fallan todas las encuestas, porque ninguna encuesta le da más de 20 puntos y de repente termina sacando casi 31. La realidad es que también mucha gente que no decía que iba a votar a Milei, decía otra cosa, o callaba simplemente, terminó votando a Milei. Ahora, después del triunfo, es como que empiezan a aparecer más gente que reconoce, ¿no es cierto?, votar por Milei. Pero la realidad que fue un fenómeno que prácticamente muy poca gente lo vio venir. Ahora, en el marco de lo que propone, dolarización, número 1, habló permanentemente de esto y estuvo instalado el tema de la dolarización, con los pros, con los contras, con la factibilidad. Hemos escuchado de todo en este tema, ¿sí? Se entrevistaron a gente que trabajó en la dolarización en El Salvador, en Ecuador. Hemos visto muchos testimonios de qué es lo que puede pasar. Creo que hay una cuestión que ha quedado clara. Es imposible avanzar con un proceso de dolarización con lo que está sucediendo hoy en el Banco Central de la República Argentina, que tiene reservas negativas, y por sobre todas las cosas con algo que vamos a volver en este mismo comentario un poco más adelante, y que tiene que ver con la trampa inviable de las LELIC. ¿Sí? Esto vamos a volver, porque eso hace directamente inviable cualquier intento. Hay que buscar primero una solución a esa bola de nieve y después se podrá intentar algo, pero la realidad, que esto coincide en todos los economistas, ¿no es cierto?, es imposible llevar adelante algo. Pues después le voy a mostrar por qué decimos que es imposible. Instaló el tema del CONICET. Bueno, de hacer desaparecer el CONICET generó una polémica tremendamente grande, que uno se pregunta, ¿qué es lo que busca Milei con esto? ¿Realmente cree que hay que hacer desaparecer el CONICET o lo que busca es la centralidad? Que todos hablen de él, que se instala, el ninguneo a los sectores opositores. ¿Busca esto? Bueno, la pregunta está abierta. Pone definiciones que la compran todo y la repiten como loro, o sea, tiene 30.000 empleados el CONICET y la NASA tiene 15.000, bueno, él larga 2, 3 definiciones y después todo el mundo la compra, todo el mundo la repite y la dicen como que es fácil. Usted le pregunta a algún votante de Milei, ¿y cómo vas a hacer con la educación? Con voucher. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo es el tema de los vouchers? O sea, ¿usted se ha hecho una idea cómo sería el tema de los vouchers? Yo le doy un voucher a la familia para que pague con esto la educación. ¿En qué colegio? ¿Quién administra? ¿Quién administra el colegio de Corán Zulí? A ver, ¿a quién le van a dar los vouchers? Le contestan a los docentes. ¿Pero quién administra el colegio? ¿Quién abre, cierra la puerta, paga a los porteros? ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el que hace esto? O sea, es un proceso que cualquier reforma de esta naturaleza puede llevar años, pero la gente repite como esto y lo dan como un hecho consumado, como que todo es fácil. Llegó Milei y se acabó la casta y todo es sencillo. Y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Milei se entrevistó con el Fondo Monetario Internacional, estuvo acompañado por 3 funcionarios menemistas, hablo de Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Spain. Los 3 formaron parte del gabinete de Carlos Saúl Menem. Dice que prometieron un ajuste muy superior al que el mismo fondo pide, por eso dio garantías de que se va a pagar. El fondo, más allá de las preguntas que quedaron con algunas cuestiones que son inquietantes, hacer desaparecer el Banco Central de la República Argentina, y es una promesa inquietante. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Se puede modificar la ley? Hay que modificar la ley. Si usted hace un poquitito de memoria, Cristina Fernández de Kirchner gana en el 2011 con el 54% y en marzo del 2012 modifica la ley del Banco Central de la República Argentina y permite que la política se meta adentro y empieza el mal de todos los males. Empieza la impresión de billetes sin ton ni son. Y esto pasó en el 2012 cuando con el 54% Cristina dijo vamos por todo, creía tener la suma del poder público, modificó esto y empezó la debacle más grande, ¿sí? Habría que volver a la ley anterior donde la política no pueda meter mano y donde se le dé una independencia absoluta al Banco Central. Pero acá lo que se plantea es dinamitarlo un poco más. Bueno, estas son las cosas que generaron inquietud en el fondo y que empezaron a interrogar. Fue nada más que una hora la entrevista con Javier Milei y sus 3 asesores, pero bueno, pasó esto con el Fondo Monetario Internacional y el tema se instaló.
vuelve a graficar esto de que las empresas públicas hay que hacerlas desaparecer. Es cierto, no podemos tener empresas públicas que nos den 6.000 millones de dólares de pérdidas anuales, ¿sí? Hay que meter mano en esto. Aerolínea no puede ser un festín político de la cámpora, tiene que buscar la rentabilidad, hay que modificar el CEO de Aerolínea, tiene que ser súper profesional, no puede tener 21 gremios adentro. Bueno, hay muchas cosas, claro que hay muchas cosas por tocar. Ahora de ahí en más, no habló de privatizarla en esto, cosa que le pusieron sobre la boca, ¿no? De privatizar Aerolínea Argentina. Dijo regalársela a los empleados, esta fue la expresión, digamos, ¿no? Ni siquiera salir a venderla, regalársela a los empleados que la administren ellos. Bueno, son esas expresiones que, reitero, rimbombantes, adquiere centralidad, todo el mundo habla de él, pero la realidad es después, esto es lo que se hará, esto, hacia este lugar vamos. Bueno, queda la pregunta abierta de nuevo. Habló de salud y de educación, ¿sí? Habló de, por ejemplo, el PAMI, donde se pueda optar a ver dónde querés poner la plata del PAMI. Y es un tema riesgoso, porque uno dice, a ver, los jubilados de mayor jubilación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿se queda en el PAMI o se va a una prepaga de las más caras? Los que tienen jubilaciones altas se van a ir. Entonces, lógicamente, va a quedar un PAMI desfinanciado. Esto pasó con el Instituto de Seguro de Jujuy. Cuando se abrió el juego, toda la justicia, los jueces, los secretarios, los que tienen salarios altos, se fueron a OSDE, cuando tenía que haber sido, quedarse todo en el instituto. Entonces, el instituto quedó con una obra social que tiene 192.000 afiliados, pero que tiene los salarios más bajos, porque se ha permitido este tipo, se ha desfinanciado de alguna manera el instituto. Cuidado con el PAMI con esto, porque es un poco de lo que habla. No va a subsidiar los hospitales, habla también de un voucher, subsidiar la demanda, o sea, darle la plata a quien, al que va a usar el sistema de salud. Sinceramente uno analiza esto y cómo se aplica esto, ¿no? Este debate también se dio mucho en el transporte público de pasajeros. Dejar de subsidiar las líneas de colectivo y subsidiar, sí, pero esto es distinto porque usted tiene una tarjeta SUBE, entonces el servicio doméstico que está en blanco, por ejemplo, paga el 45% del transporte. ¿Por qué? Porque en la SUBE le acreditan una cantidad X de viajes, digamos. Entonces termina pagando un valor menor. Usted tiene elementos donde por ahí hacerla, pero usted se imagina esto en la salud o en la educación. Cuando lo empiezan a profundizar y a preguntar algo, digamos, es donde empieza a dar, cada vez nos damos cuenta de las limitaciones que tienen este tipo de ideas y de lo fácil que es tirarla así al voleo y después, bueno, cómo se instrumenta, de qué manera se hace, es lo que no queda muy claro. Habló, reitero, de 8 ministerios, de una reducción que puede llegar a ser hasta el 15% del PBI, lo cual parece imposible. Ahora, no hay reforma posible si usted no encuadra esto en una situación de no déficit. Esto creo que está claro, ¿sí? Si seguimos teniendo déficit fiscal, no hay forma de pelear ni contra la inflación ni llevar adelante reformas como la que pretende Javier Milei. Yo creo que en esto sí vamos a coincidir absolutamente todos. En el medio de esto apareció el tema Macri. La verdad, una confusión muy grande, porque el coqueteo de Macri con Milei fue grande en todo momento, ¿sí? De hecho, uno de los principales asesores de amigos de Macri fue un recaudador para Milei, organizando cenas a $50.000 el cubierto. Esto se conoció, ¿no es cierto?, que se hacían en el Hotel Faena. Bueno, esto se conoció también, empezó a llamar la atención. Hubo sectores, Lilita Carrió renunció a su candidatura producto del enojo de esto. Javier Milei se tiraron muchas flores mutuamente. Más, Javier Milei llegó a hablar que sería el embajador argentino para andar por el mundo, aprovechando su experiencia. O sea, se arrancó con esto. Usted me dice, Macri dijo en algún momento que va a trabajar con Milei. No dijo que va a trabajar con Milei. Dijo en algún momento que bajo ningún punto de vista esto es así, tampoco lo dijo. O sea, hablaron otras personas, pero no se escuchó una palabra de Macri, ¿sí? Y todos ven de que Macri siempre se sintió muy cómodo con Milei en toda la campaña, ¿sí? Hasta Patricia Bullrich tuvo florcitas que se tiraron con Javier Milei y siempre pensamos que de lo ideológico, Macri está mucho más cerca de Javier Milei que de Larreta. Esto lo dijimos en reiteradas oportunidades. Está mucho más cerca ideológicamente de esto. Por eso abrió un marco de duda, reitero, que lo único que hizo es, Javier Milei lo entendió y usó ese tema que también sirvió para seguir dinamitando el problema que tiene junto por el cambio adentro. Y ahora vamos al tema de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, claro que tiene un problema muy grande de esto. Primero porque estaban convencidos que ganaban. Hace un año que están convencidos que ganaban. Estaban más preocupados en hacerse el traje para asumir que en ganar la elección.
Y así lo que pasó, se cansaron de pelearse entre ellos. Esta disociación que había entre radicales, gente del PRO, entre el PRO mismo, adentro de ellos mismos, con el tema de las candidaturas, cansaron a más de uno. Si tienen que buscar los motivos de la derrota, empiecen a buscarlo acá, en la imagen que le han dado a la sociedad de ser una jaula de perros y gatos que se pelean todo el día y que obligaba a preguntarse si se pelean así en campaña, ¿cómo harán para gobernar? Más de uno se preguntó esto. Lo único que hicieron con todas estas peleas fue abonar este concepto del hartazgo que tiene la sociedad con la dirigencia política, que Milei tuvo la inteligencia de reflejarlo en esa palabra casta y de tomarlo y haber levantado una bandera que compró un montón de gente. Si tiene que buscar el motivo, creo que buscaron acá en la pelea. Así que, por un lado, Patricia Bullrich tiene que asimilar el golpe anímico, que fue fuerte, de sentirse ganadora, tener que ahora pechar desde atrás, porque ahora tiene que empezar a repechar desde atrás y no las tiene todas consigo. Tiene que empezar a ver cómo contiene el voto de Larreta también, porque muchos votantes de Larreta están más cerca de votar por Massa que votar por ella. Tiene que ver cómo da una contención a este tema. Me parece que lo de Carlos Melconian reunido con el FMI en la conversación telefónica y empezar a hablar que podría ser el ministro de Economía es una buena iniciativa para retener esto, porque Carlos Melconian en muchos de estos sectores que la miran de reojo a Bullrich, pero que miraban bien a Larreta, tiene buena llegada y puede ser un buen dique de contención. Tener un ministro de Economía que está mucho más de las ideas de este lado que la que puede tener Patricia Bullrich. Bueno, en este marco da la sensación que está. Hubo una foto de unidad. Honestamente no pareció una foto de unidad, no parecen estar todos contentos, no parecen estar como una fuerza amalgamada que pueda salir a captar los votos que hay que captar y a dar pelea de esta manera, ¿sí? Dicen algunos medios como La Política Online que Larreta le pidió el 40% de los cargos a Patricia Bullrich, que todavía no se contestaron. Bueno, hay todo un mare magnum de una pelea que lamentablemente sigue y que me parece que está camino a hacerle perder una oportunidad histórica junto por el cambio, que tenía casi todo ganado, había que no equivocarse, pero se cansaron de pegarse tiros en los pies. Vamos a ver cómo se resuelve esto, de qué manera se empieza a calmar. Hay un temor muy grande, porque dicen, muchos creen que Patricia es el enemigo público número uno, pero bueno, vamos a ver esto, de qué manera se puede llegar a dar y de qué forma se ve. No ha empezado la campaña, pero sí ya empezaron a delinear algunos aspectos porque entre los resultados electorales y las encuestas le plantean a Patricia Bullrich que viene peleando desde atrás y que nada de esto va a ser fácil. Y Sergio Massa dijo que agosto va a ser de gestión, en septiembre empieza la campaña, se fue a Washington a la reunión con el FMI, no fueron invitados por Zoom, sino que va a negociar personalmente, espera volver con el acuerdo y con los dólares, con los DEC, que después se transformarán en dólares para pagarle al propio fondo, empieza a trabajar sobre algunos conceptos como la suma única, dice que va a estar focalizado en la gestión. Cuesta mucho entender que Sergio Massa pueda llegar a ganar una elección o entrar a una segunda vuelta con el desquicio que es la economía argentina, pero como dicen, esto es Argentina y nada de lo que es normal en cualquier lugar del mundo es normal acá. Acá vivimos de normalidad, parece mentira, pero es así. Sergio Massa lo que sí está haciendo, están trabajando fuertemente en el corte de boleta. ¿Sí? Ya tienen comprobado en qué municipio y todo han tenido cortes de boletas tremendos, de 18%, 11%, 10%. Bueno, este es el objetivo prioritario hoy. ¿Cómo recuperar los cortes de boleta en la provincia de Buenos Aires? A esto está Axel Kicillof y está peleando para que Cristina Fernández de Kirchner se meta en esa campaña y ayude para contener ese voto, ¿sí? Para eso lo habían tenido a Grabois el que contenía el voto duro kirchnerista, pero ahora no va a estar Grabois. ¿Quién contiene ese voto? ¿Quién hace que ese voto no se vaya a castigar en otro lado? Bueno, quiere que Cristina Fernández de Kirchner contenga esto para ser él el que sale a pelear los votos de ¿quién? De Larreta. La idea de Sergio Massa es que hay un segmento muy grande que puede haber votado por Larreta y que puede venirse para el redil de Sergio Massa. Bueno, vamos a ver cómo se da, porque para tener ese discurso que llegue a esa gente es un discurso que va disociado del que llega al kirchnerismo duro, por eso la necesita Cristina. Realmente esa alquimia que hay que generar en los votos de Sergio Massa es lo más difícil de todo, porque es difícil ser candidato con la economía desquiciada como está, con 120 de inflación. Bueno, en este marco es lo más complejo que se ve, ¿no? La campaña de Sergio Massa uno lo ve en el marco de las utopías, pero siempre ha sido un famoso equilibrista, ¿no? Y no va a pasar que va a ser equilibrio una vez más. Hoy
La elección de 3/3 que había marcado Cristina Fernández de Kirchner se ha dado con una claridad meridiana. Vamos a ver qué es lo que pasa de acá adelante, para dónde se vuelcan los otros votos. Saquemos la política un rato y vamos a algo que tiene que ver con la política, pero que lamentablemente uno lo identifica más por el lado de la delincuencia. Pero desde el viernes pasado al día de ayer hemos tenido una serie de situaciones de saqueo en varias provincias de la República Argentina. Hubo 2 en Mendoza, en localidades como Las Heras y Rivadavia, ¿sí? Se dio también en Tunuyán, hubo más de 20 negocios que fueron saqueados. Se dio también en Neuquén esta situación. El día domingo se dio en la localidad de Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, cuando hubo más de 15 saqueos a mercados chinos, a carnicerías, o sea, gente humilde que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y que bueno, han visto que sus negocios estaban siendo saqueados. Hay muchos agitadores en este tema, muchísimos detenidos también, ¿no? En Río Cuarto son 17 detenidos, 7 menores de edad. Hay personas que ya están sindicadas como los organizadores a través de grupos de WhatsApp. Ahora, más allá de esto, creo que los avatares que tiene la República Argentina y los problemas que tiene no los vamos a discutir. Los niveles de pobreza, la inflación que empobrece a cada vez más gente. Ahora, de ahí en más a saltar a esta situación de saqueos y de robos, me parece que hay una distancia grande. Yo mostraba los números el otro día, 1.020.000 millones de pesos es lo que al 21 de agosto va girando el presupuesto nacional a los distintos estamentos sociales para dar contención social. Hoy hay una política social que llega mucho a la gente, que se distribuye muchísima plata, hay 1.300.000 planes potenciar trabajo, hay 4 millones de tarjeta alimentar, hay cerca de 17 millones de personas que de una manera u otra reciben algún beneficio del Estado, asignaciones familiares, pensiones graciables. Bueno, todo esto son cifras realmente multimillonarias en un presupuesto. Creo que no hay una cuestión de fondo que justifique, reitero, el saqueo. Esto no quiere decir que no haya pobreza, no haya estado de necesidad. Hablo del saqueo, o sea, que la política no empiece a jugar con estas cosas. Tenemos que defender la democracia, nunca aceptar este tema que es absolutamente delictual. Alberto Fernández tiene que llegar al 10 de diciembre, es una tarea que tenemos que tener todo, y tiene que entregarle la banda, sea Milei, sea Massa, sea Patricia Bullrich, pero la democracia, los 40 años de democracia nos exige esto. No podemos jugar con este tipo de cosas, por eso hay que ser muy duro y muy rígido con este tema de los asaltos que se están dando, porque no hay ningún motivo que justifique este tipo de situación, que reitero, no tiene que ver con la pobreza, la cual creo que todos la reconocemos y todos le criticamos a los gobiernos por esto, pero hay una ayuda social que está llegando para dar contención y para evitar este tipo de situaciones. LELIQ, yo le decía recién que no hay forma de llevar adelante ningún proceso de cambio en esto, ni hablar de dolarizar, ni hablar de atacar la inflación, si usted no tiene solucionado el tema de las LELIQ. Y le quiero explicar el porqué. Primero, ¿qué son las LELIQ? Son títulos que tienen los bancos hoy, que cuando los emite el gobierno, ¿no es cierto?, y se los paga con los propios pesos que termina la emisión, los seca con las LELIQ, o sea, los saca del mercado para que no generen un proceso inflacionario o devaluatorio tremendamente grande, y los obliga a que las tengan los bancos. Antes, cuando eran las LEBAC, usted también podía invertir en esto, y tenía LEBAC, pero ¿qué pasaba? De repente había 100.000 inversores. Entonces, si los 100.000 inversores se ponían nerviosos, al llegar al vencimiento, ninguno renovaba y todos pedían que le devuelvan la plata, se generaba una corrida bancaria. Que es, con mucha visión, hace 2 años empezaron a ver, la transformaron en LELIQ, solamente están en manos de los bancos y se hacen a 28 días o a 253 días. Los pases son a un día, colocaciones de un solo día, ¿sí? Entonces, o las NOTALIC, que son muy poco tomadas, digamos, que son otro tipo de bonos que manejan solamente los bancos, pero solo los bancos pueden tener esto. Entonces usted no tiene el riesgo de una corrida porque el mercado se ponga nervioso, se sienta con los bancos y acuerda con muy pocos tenedores de lo mismo. Es un oligopolio, si me permite la expresión. Bueno, en este marco, hoy las LELIQ, ¿sabe cuántas son las LELIQ al día, lunes? Son 19 billones de pesos, casi, son 18.987.000 millones. Bueno, tome 19 billones de pesos, ¿sí? 19 billones de pesos hoy es equivalente a 54.000 millones de dólares, tomando el dólar oficial de 365,50. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el problema de las LELIQ
es un problema un 20% más grave que el Fondo Monetario Internacional, porque esto tiene vencimiento a 28 días. Usted con el fondo lo va llevando, tiene posibilidad de acordar, lo va pateando para adelante, tiene tasas del 4%. ¿Esto sabe qué tasa tiene? El 118%. Divida 118 en 12, le va a dar la tasa del 9.83 por mes. Aplique el 9.83, o sea, casi el 10, a los 19 billones de pesos y le estoy contando que mensualmente de intereses tenemos 1.850.000 millones de pesos. Si usted lo divide en el dólar oficial, le cuento que los intereses de la LELIQ que le pagamos a los bancos, mentira, no le pagamos, los vamos acumulando con más deuda, es 5.400 millones de dólares. ¿Me entiende cuál es el problema que tenemos? Que es mucho más problemático que cualquier otro problema. Y lo que es peor es que si usted toma el 16 de agosto del 2022 para agarrar una fecha exacta y para que usted lo pueda googlear y se dé cuenta que no le estoy mintiendo para nada, si usted toma el 16 de agosto, el stock de LELIQ del 16 de agosto del 2022 era 6.900.000 millones de pesos. El stock de LELIQ del 16 de agosto del 2023 es 19 billones. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ha crecido un 164%. Perdón, 174%. Quiere decir que ha crecido un 60% más que la inflación. O sea, la progresión geométrica que están creciendo las LELIQs lo ha hecho ingobernable. Esto, cualquiera que llegue tiene que buscar una solución a este tema. Usted dirá, bueno, pero la solución alguna vez se han encontrado, han emitido títulos en dólares que no han pateado. Claro, ya hubo planes Bonex. Ahora, ¿cómo dejan los balances de los bancos y cómo queda el sistema financiero si usted hace una cosa como esta? No es tan sencillo. Bueno, este problema es uno de los gravísimos problemas que tiene la República Argentina, que se ha hecho absolutamente desequilibrado, no tiene ningún tipo de control. O sea, hay una emisión monetaria que la controlan con estas LELIQ para que no anden dando vuelto el excedente de pesos, y de esta manera, ¿qué es lo que están haciendo? Han cargado a los bancos. Los bancos, al tener esta cantidad en LELIQ que le da este rédito, ¿sí?, no le prestan al sector privado. ¿Para qué? Si tengo la vaca atada acá, no le presto nada al sector privado, tengo que prestarle riesgo, con toda la problemática que significa. Bueno, esto es lo que está de alguna manera pasando, que reitero, nadie habla de este tema, pero es un problema que todos lo tienen, pasa que no es de fácil solución. Y el último tema que quería tocar hoy un poquitito es el tema de los docentes, ¿sí? Hoy hay reunión con el sector docente. Se va a reunir la gente de Hacienda, va a estar el ministro de Trabajo también seguramente, va a estar Álvaro García, los que se reúnen siempre a negociar el tema paritario. Por un lado hay una mesa técnica, por otro lado hoy el gobierno, tengo entendido, va a llevar una propuesta económica. La tiene que llevar hoy por una sencilla razón, estamos a 22 de agosto, tiene que ser un aumento de sueldo que impacte con los salarios del mes de agosto y hay que mandar a liquidar, no hay mucho tiempo. O se hace hoy, se hace mañana, pasado, no hay mucho tiempo, hay que rápidamente mandar a hacer las liquidaciones correspondientes para poder pagar. En este marco no hay otra alternativa. Hoy el gobierno va a llevar una postura económica que podrá ser aceptada, no se podrá ir liquidando con esto y quedar pendiente algunos conceptos, hay que ver, ¿sí? Pero hoy apareció a la mañana una situación que nosotros acá en estas columnas siempre lo habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué el gobierno no pone sobre la mesa realmente cuánto le están pagando? Porque una vez el contador Carlos Sadir, y me estoy acordando, fue un día viernes, hace 3 viernes, vino acá, se sentó en el medio del salón y dijo: los salarios docentes son los segundos mejores pagos del país, ¿sí? Yo no tengo forma de comprobarlo. Lo que sí dije es, ¿por qué nadie lo desmintió? ¿Por qué ni de ADEP ni de SEDEM salieron a desmentirlo? Debe ser cierto. Si nadie dice una palabra de esto, debe ser cierto. O sea, a los docentes no les gusta hablar, claro, de los salarios. O sea, plantean cuestiones que son difíciles de comprobar y nos han llevado a un paro. ¿Cuántos días tuvimos de paro? 35 días, 37 días, no me acuerdo. 1 mes y medio sin clase. 1 mes y medio sin clase. ¿Alguien toma un verdadero concepto de la gravedad de lo que estamos hablando? Dejar sin clase a los chicos 1 mes y medio. Después hablan de la Convención de los Derechos del Niño, que la educación... O sea, nos llenamos la boca hablando de un montón de cosas y acá dejamos a los chicos sin clase 1 mes y medio. Y usted me dirá, bueno, pero es lógico si están 2 meses atrasados los salarios. No, los salarios estaban al día y los salarios, por lo que decía el ministro de Economía, eran salarios referenciados con las medias nacionales y con las otras provincias que no ameritaba bajo ningún punto de vista un paro. Se transformaba en un paro de carácter netamente político.
Y esto lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Bueno, hoy circuló un trabajo que dice ser hecho por un grupo de padres y madres autoconvocados, que en el caso, por ejemplo, de los docentes de nivel primario, ahí son 22.070, creo, los docentes en total que se les paga, de los cuales 11.400 y algo son docentes primarios. Bueno, hay una planilla con los 11.000 docentes primarios, donde está encabezada de mayor a menor. El que más gana, 1.625.000 y de ahí para abajo, ¿sí? Y en esta planilla figura el nombre del docente, el número de documento, el número de legajo, la antigüedad, la escuela donde presta servicio y el cargo que ostenta, más el salario bruto que gana, ¿sí? O sea, todo un nivel de detalle. Y en eso nos encontramos que solamente el 7.48% de los docentes, solamente 1.648 docentes, son los que cobran el piso mínimo de 200.000 pesos. Ahora, el 92% de los docentes está entre un salario bruto de 400.000 y 1.648.000, donde hay varios miles de docentes que cobran más de 1 millón de pesos. O sea, le da un poco de tinte de realidad a lo que estamos hablando. Hoy reaccionó el sector docente con eso, hay mucha bronca, sacó un comunicado. Entiendo la bronca porque tampoco es bueno esta metodología que parece medio fascista de poner el nombre de la gente, tampoco es bueno. Tampoco es bueno porque parece que nos estamos confrontando entre nosotros. Simplemente me parece que es un elemento, porque no dice nada en el comunicado de que no sea cierto, ¿no? No dice nada de que eso no sean los salarios reales. Yo lo consulté al tema y dicen, nosotros en economía no tenemos esta forma de mostrar los números, evidentemente algo lo armó, pero los números parecen ser eso. Nosotros tenemos los salarios en Jujuy, son estos salarios. Entonces, esto cambia mucho el debate. Cambia mucho el debate, porque hemos estado 40 y pico días de paro, porque son los sueldos del mes de junio, con docentes que ganaban. Claro, los padres autoconvocados, ¿qué dicen? Vos ganás el doble, el triple de lo que yo gano y no me das clase a mi hijo y me dejas a mi hijo afuera de la escuela pública. Y es lógico este tema. Es una cuestión lógica de todo padre. Y es bueno que los padres reaccionen. Muchas veces hemos dicho esto. No pueden estar los padres callados, impávidos, cuando no están los chicos yendo a la escuela. Aquí el daño más grande, nada de lo que pasó se recupera. Es mentira esto que se recupera. Esto que después van a dar clase a la tarde, que los dos sábados, que los viernes. Es mentira. Es mentira. El daño que le estamos haciendo a los chicos es inconmensurable. Ahora, es un buen momento para recapacitar. Entiendo el enojo de ADEP de que se publiquen los nombres, pero no entiendo el por qué ADEP y SEDEN han avalado un paro de esta naturaleza cuando los salarios que ganaban no justificaban ningún tipo de medida de fuerza de esta naturaleza. Vamos a la pausa.